redes. De verdad que fui un poco escéptica y me dediqué a investigar lo que ustedes no se imaginan. Porque no soy la persona que, si me dicen hágalo o esto es bueno, ya me dejo creer. Yo lo reviso, lo analizo, luego hice el seguimiento con mis pacientes. Primero me lo tomé yo a ver si no me intoxicaba con las cápsulas que me tomé. No, mentiras, es una broma. Para poder decirles a otras personas sí, qué efectos tiene, pero tú no puedes llegar a decirle a alguien que si esto es real, si no es real, si te llaman y te dicen que le dio no sé qué cosa, que le dio diarrea, que le dio esto, si tú no lo has tomado y no tienes la seguridad, entonces ¿qué va a pasar? Que siempre es desconfianza en las mismas personas y a veces el efecto nada tiene que ver con el producto. Entonces yo con toda seguridad lo he dado. Yo quiero de verdad resaltar la compañía de mi padre hoy. Hace 7 años y medio mi padre fue totalmente desahuciado porque tenía un cáncer de piel de tipo vasocelular infiltrante, su corazoncito ya no le funcionaba muy bien y sus pulmones estaban tremendamente mal. Realmente que me le dieron de 3 a 6 meses de vida. Y hoy en día yo lo tengo aquí, acompañándome, porque me ha acompañado en varias giras, y no solo nacionales, sino internacionales. Lo he llevado a Europa, a Estados Unidos, a todas partes, y ha estado en varias convenciones, tanto de For Life como de la INT, con nosotros. Después de que 3 meses de vida, y gracias a el producto, él está totalmente sano. Una persona a los 94 años, que va para 95 años, que dice que mejor escucha ahí sentadito, que después me las va a cobrar. Bueno, entonces vamos a iniciar. El objetivo de esta charla, más que todo, una mini conferencia, porque está muy recortado todo lo que realmente tiene que ver con nuestro sistema inmunológico, para que nosotros podamos entender lo que es el factor de transferencia. Tenemos que tener un poquito de conocimiento de nuestro sistema inmunológico. Si no conoces, si no tienes idea cómo funciona el sistema inmunológico, tampoco vas a entender el factor de transferencia, porque nuestro producto no es una hierba, no es un mineral, no es una vitamina, tampoco es un químico, o sea, no es un fármaco químico. ¿Qué quiere decir? Que es algo totalmente diferente. Y por esa razón yo inicio con una parte que tiene que ver con el sistema inmunológico y que va a ser muy general, pero si aprendemos un poquito sobre eso, no van a tener ningún inconveniente con el producto, porque muchas personas, pero se lo puedo dar a fulano, pero se lo puedo, pero es que tiene diabetes, pero es que tiene artritis, pero es que tiene, ¿será que se lo puede tomar? Nuestro producto es una información biológica, por lo tanto, no le hace daño a nadie. Es como la información que estamos recibiendo. ¿Será que nos hace daño ese banquete de información que recibimos hoy? ¿Será que nos va a producir diarrea, migrañas y cosas de esas? No, yo creo que dolorcito de cabeza un poquito por no haber conocido todo eso antes, ¿verdad? Pero de aquí en adelante una herramienta fantástica para seguir adelante, para seguir el crecimiento de nuestro negocio. Ok, pues entonces vamos a avanzar un poquito sobre lo que es el sistema inmunológico. Entonces, como vemos acá, una figura del cuerpo humano, a ver por dónde me hago, por este lado. Y cierto que está como enredado. Mejor que me lo hubieran puesto allá al frente. Ok, entonces veamos aquí. Tenemos... Ay, siempre me toma el pelo. Sí, ahí se hizo, pero se pierde. Adenoides, tenemos glándulas, son partes que es nuestro sistema inmunológico. Digamos, nuestro sistema inmunológico es un conjunto de células, de órganos y de conductos que nos facilitan o facilita a todo el organismo tener una salud adecuada.
O sea, estar nuestro sistema equilibrado. Se le llaman defensas o células inmunológicas o sistema inmune, ¿verdad? Bien, pues tenemos esto, y es que las adenoides, las amígdalas palatinas, que tienen que ver ¿con qué? Con nuestro sistema inmunológico. Tenemos por este lado los nódulos linfáticos. ¿Qué son los nódulos linfáticos? Los nódulos linfáticos son como los laboratorios del sistema inmunológico, donde las células del sistema inmunológico van, agarran bacterias, parásitos, virus, y cuando no las pueden destruir inmediatamente en el lugar donde se encuentran, luego las llevan hacia ese ganglio que es el laboratorio del sistema inmunológico. ¿Para qué? Para presentarlos a otras células del sistema inmune más inteligentes, que les hacen todo un escaneo para descubrir su código genético y cómo pueden ser destruidos. Y por esa razón, cuando hay una infección muy fuerte, ¿qué sucede? Que esas bacterias que son destruidas ahí, pues vienen todos unos procesos bioquímicos, hay sustancias también tóxicas, y es mucho el trabajo que se realiza en esos laboratorios, que son los ganglios linfáticos, y van a producir ¿qué? Una inflamación, hay fiebres, hay un poco de dolor, por esa razón. O sea que siempre que un ganglio linfático está inflamado, hay que buscar, hay una causa antes que le ha precedido para que suceda esto. Ok, ahora bien, tenemos entonces los ganglios linfáticos se encuentran sobre todo en esta parte, o sea, de la mayor parte hacia el cuello, y corre hacia las axilas. Por eso a los bebés siempre cuando atendemos un niño, pues yo soy gerontóloga pero no geriatra, o sea, la gerontología estudia el proceso de envejecimiento por etapas y sus patologías por etapas, entonces desde el niño hasta el adulto mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que tocamos es por acá, por detrás del oído, el cuello, palpamos todo esto, o la axila, buscando si hay algún ganglio inflamado, ¿verdad? Ahora bien, en la ingle también encuentran bastantes ganglios, ¿cierto? Que es cuando si hay una infección, por ejemplo, en un pie o en una pierna. ¿Alguno ha escuchado ese término popular que le llaman seca? Sí. ¿Cierto? Pues ¿saben qué es la seca? Todo el trabajo que está realizando el sistema inmunológico en esa parte que está infectada, sea un dedo del pie, la pierna, y luego lo llevan a donde le quedan más cerquito la mayor cantidad de ganglios, pues en la ingle. Entonces ahí es donde llega y se produce también una inflamación, fiebre y dolor por esa razón, ¿ok? Ahora, tenemos aquí el apéndice. ¿Dónde tenemos el apéndice? A ver. Yo ya los vi que se tocaron ambos lados, ¿sabes? Yo no creo que toquen por ambos lados. La ventaja de nuestro producto es que no importa dónde la tengas, funciona. Y no importa si no sabes dónde está y no la puedes tocar o no la puedes mostrar, igual funciona. Así como no importa si escribimos vaca con B o con V, igual el cheque llega. Así está con el sistema inmunológico. Pues bien, entonces esa apéndice está ubicada en el colon ascendente, una partecita muy cerca donde se une el intestino delgado con el intestino grueso, y aquí a nuestro lado derecho, no es por acá y por acá. Yo vi cómo se tocaban de rico por acá, a ver dónde la tenemos, ahí. Bien, cuando ese apéndice se inflama, tiene una función directamente, ¿qué? Inmunológica. Por eso, pero a veces es tanto lo que se tiene que trabajar ahí, porque el colon es algo de lo que menos cuidamos. Y tiene que trabajar muchísimo, llegan muchas bacterias, parásitos, etcétera, etcétera, pero llega un momento también en que es tanto el maltrato que se le da a nuestro intestino, a nuestro organismo, que el apéndice se inflama y hay que quitarla, porque si se revienta, pues es grave. Tenemos por acá la médula ósea. La médula ósea, en esa médula nacen las células ¿qué? Inmunológicas de nuestro sistema inmunológico,
Y esas células, luego de que nacen ahí, hay unas especiales que se llaman linfocitos. Yo voy a tratar de utilizar términos muy populares y muy general para que todos ustedes puedan entender. Me perdonan los profesionales de la salud, pero pues como queremos es que todo el mundo entienda, pues vamos a utilizar los términos más sencillos, ¿ok? De ahí salen estas células inmunológicas y van ¿a dónde? A la universidad. A la universidad que se llama ¿qué? Que se llama el timo. Estas células inmunológicas, llamadas linfocitos T, en este caso, hay unas que van para allá, otras que luego se van a ubicar en el vaso, como las células B, pero las células T son unas células muy especiales y ellas se les da entrenamiento ahí, en esa universidad, en ese timo, y solo pueden salir de ahí en el momento que demuestran que son capaces de reconocer las otras células del cuerpo sin irlas a destruir, y que pueden también diferenciar muy bien entre virus, bacterias, hongos, parásitos, células cancerosas, y diferenciarlas bien de las células de nuestro propio organismo. ¿Para qué? Como quien dice, muéstrala, reconócela, para que la cuides, y mira lo otro para que lo ataques. Solo cuando esas células pueden demostrar eso en un entrenamiento exhaustivo que se hace ahí en el timo, mira lo que es nuestro sistema, entonces pueden salir a la sangre. Si no lo pueden hacer, si una de ellas falla, es destruida inmediatamente. ¿Por qué? Porque es una célula que no va a servir y que se puede confundir, y en lugar de cuidarnos, de proteger nuestras células, va a atacarlas, ¿verdad? Ahora bien, tenemos algo aquí que se llama las placas de Peyer o la placa de Peyer. La placa de Peyer es como un búnker del ejército, de defensa, y están allá, en el colon, en el intestino grueso, pero muy profundas en la lámina, hacia la lámina propia, atravesando una lámina y una mucosa que nos protege primero, luego hay otras membranas, y más adentro están estas células. Ellas están allá quietecitas, resguardadas, como están los generales, como están, porque son muy importantes, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? A medida que nosotros vamos dañando nuestro organismo con los malos hábitos alimenticios, con nuestros malos hábitos de vida, el estrés, ese estrés que a veces es producido por ese cáncer del bolsillo también, le va a afectar el sistema inmunológico, el sistema inmune. Entonces, ¿pero qué pasa? Primero afecta que la mucosa, se daña la mucosa, y luego cualquier toxina puede llegar, o un virus o una bacteria, que llegue a atravesar esas barreras de defensa y lleguen allá a esas placas de Peyer. Mira, es la peor ofensa que se le puede hacer al sistema inmunológico. Y de ahí, ¿qué vamos a tener? Alergias, colon irritable. ¿Han escuchado algo de eso? Que el colon se me inflama, que me duele, pero que me hacen exámenes, que no tengo nada, pero sigue con ese malestar. ¿Por qué? Porque se ha dañado parte de la seguridad. Los celadores que tenían que cuidar la entrada ya no la cuidan, y todo el enemigo entra hasta el búnker. Es como si tú tienes una fortaleza y tú tienes una cantidad de personas para tu seguridad a la entrada, y cuando te das cuenta le llegó el enemigo adentro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué haces tú? No, pues empiezas a crear una cantidad de estrategias y el alboroto, la seguridad por todo lado. Exactamente eso sucede ¿con qué? Con las células T que están en las placas de Peyer del intestino, e inicia un monitoreo pero agresivo por todo el organismo, produciendo alergias. Hay muchas personas que dicen, es que no puedo tomar un jugo de piña, es que no puedo hacer esto, es que no puedo hacer lo otro, porque me salen moratones, me salen manchones, me sale de todo, me sale un brote,
como le llaman. ¿Pero por qué? ¿O se pone mal? ¿Se inflama demasiado el abdomen? Pues, ¿qué pasó? Que ahí ya esas células están afectadas y están más que afectadas, ofendidas, porque entró alguien que no debía entrar allá porque es de alta seguridad. Ahora bien, tenemos el vaso, pues el vaso es un órgano del sistema inmunológico. Ahí se producen también plaquetas y se almacenan plaquetas, el hierro de los glóbulos rojos que son destruidos cada vez para regenerar, pero quedan esos desechos de hierro, pues ahí uno va para eliminarse, otro vuelve y se utiliza, etcétera, etcétera. Y cuando hay problemas, ¿sabes? Cuando hay mucho problema, un problema de autoinmunidad en el aumento excesivo de plaquetas, pues también hay que quitar, ¿qué? El vaso, ¿verdad? Entonces, mira el sistema que tenemos, es un sistema inmunológico súper, pero súper importante, y no le damos a veces la importancia que tiene. Por eso, si nosotros entendemos el sistema inmunológico, vamos a entender la importancia que tiene el factor de transferencia para nuestras vidas. Vamos a avanzar un poquito, si me pueden ayudar, vamos a ver un clip nada más de video de una partecita cómo funciona el sistema inmunológico, células importantes, macrófagos, etcétera, ¿ok? 3 minutos a 4 minutos aproximadamente. El funcionamiento del sistema inmunológico, el ejército que nos defiende de las amenazas externas, es sorprendente. Una partícula extraña, una bacteria, un hongo, un virus, supera las barreras físicas de nuestro cuerpo y llega a la sangre. Allí se encuentra con unas células, los fagocitos, que literalmente van comiendo y destruyendo visitantes no deseados. Pero no solo se los comen, sino que algunos de ellos incorporan fragmentos del antígeno invasor en su superficie y viajan por el sistema linfático hasta una comisaría de policía, los ganglios, donde muestran los restos del agresor a otros soldados, los linfocitos T. Las células T inmediatamente envían unas señales químicas para que acudan sus superiores, los linfocitos B. Estos estudiarán los antígenos y diseñarán millones de moléculas llamadas anticuerpos que viajarán por todo el torrente sanguíneo, uniéndose específicamente a los agentes agresores. De esta forma, los invasores son más fácilmente reconocibles y destruidos por macrófagos y un nuevo tipo de linfocitos T. Además, todos estos anticuerpos se quedarán en la sangre de forma que si en un futuro el agresor se atreve a entrar otra vez, será comido de forma inmediata por los soldados linfocitos T. Esta es solo una simplificación de la enorme cantidad de partículas y mecanismos, algunos de ellos todavía desconocidos, que intervienen en la defensa de nuestro cuerpo. Descifrar parte de este misterio es lo que llevó a Rolf Tinkernagel y Peter Doherty a recibir el Premio Nobel de Medicina en 1996. Ya se sabía que los linfocitos T no solo reconocen invasores extraños, sino también las células del propio cuerpo que hayan sido infectadas, ya que entonces expresan proteínas atípicas en su superficie. Pero el gran descubrimiento de ambos científicos fue demostrar que los linfocitos debían también identificar la célula como propia. Es decir, que nuestros soldados luchan solo por salvar a nuestras células. Infectando ratones con un virus, observaron que los linfocitos T que había generado un ratón luchaban contra sus células infectadas, pero no contra las de otro ratón con la misma infección. El sistema inmunológico es tan específico que parece como si tuviera algún tipo de conciencia. Sin duda, significa una obra de nanotecnología más compleja que cualquiera de nuestras creaciones artificiales. ¿Y alcanzaron a escuchar parte? ¿Alcanzaron a escuchar parte del video? Sí. Okay. Bueno, pues, como vemos ahí, muy pequeñito, pero para poder tener una mayor seguridad o mejor el conocimiento de lo que es el sistema inmunológico,
Cómo nuestras células que fueron entrenadas. No se escucha ahora sí, ¿verdad? Ok. Ya llegó el factor de transferencia, muchas gracias. Bien, entonces, ¿cómo nuestras células, uy, ahora es muy duro, cómo nuestras células inmunológicas pueden reconocer y diferenciar rápidamente los virus, bacterias de nuestras propias células y los atacan? Se las comen. Pero también las células inmunológicas se dan cuenta de cuáles células de ellos mismos fueron infectadas, o sea, no se pudieron defender y se dejaron infectar. Y estas células son reconocidas inmediatamente por las otras células que están buenas y son destruidas, o sea, destruyen a las que están dañadas, a las que están contaminadas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo las reconocen? Porque cuando hay una infección, hay un antígeno que se llama, que ha entrado ahí, o sea, hay antígenos y hay anticuerpos. Antígenos son los agentes extraños que llegan a nuestro organismo y nos causan daño, y anticuerpos son las herramientas biológicas que crea el sistema inmune para atacar a ese determinado antígeno o agente invasor, que es la misma cosa, ¿ok? Entonces, bien, toda esa batalla, todo ese proceso que llevan mientras identifican la bacteria, descubren su código genético, destruyen la bacteria, va quedando grabado en una memoria de cómo lo hicieron, cómo lo reconocieron, toman fotografías químicas de ese virus, de esa bacteria, y posteriormente crean el anticuerpo exclusivo para poder destruir esa bacteria, o sea, una respuesta inmunológica específica para esa bacteria o para ese virus. Cuando es destruido todo, se termina la batalla, toda esa información queda grabada en una memoria de las células inmunológicas B, que son las que luego desarrollan todo el proceso, o sea, T y B. Da la memoria, y esa memoria es el factor de transferencia. ¿Sabían eso? Eso es lo que se graba, y eso es lo que luego se transmite por medio del calostro y de la leche, de la primera leche materna y de la yema del huevo, o sea, se transmite ¿a qué? A sus generaciones, de generación en generación. Por medio de en las aves, pues transmiten esa memoria inmunológica por medio de la yema del huevo. ¿A quién? A sus polluelos. Esa es la información, ¿verdad? Pero imagínense cuántos virus y cuántas bacterias hay que puedan llegar a atacarnos. Y el sistema inmunológico va grabando toda esa información, y ese microchip de información se almacena en un pequeño péptido. Veamos aquí una fotografía. ¿Será que lo puedo pasar ahí? Ok, muchas gracias. Ahí, está bien. Las células natural killer, células naturales asesinas, pero a nuestro favor podemos ver allá, este es un dibujo, en la parte de allá donde células naturales asesinas van a destruir una célula cancerosa. Pero en esta es una fotografía aumentada millones de veces sobre lo que es una célula natural killer destruyendo una célula cancerosa. Vaya función, vaya trabajo que tienen nuestras células para poder destruir esas células cancerosas. Pero ¿qué se necesita para eso? Tener la inteligencia, la inteligencia para haber asimilado una información y poder procesarla. ¿Qué se necesita para que alguien se vuelva
bacteriólogo, médico, administrador de empresas, qué sé yo. ¿Qué se necesita? Conocimiento, ¿verdad? Una información. Pero esa información es posible activarla, aplicarla solo después que ha pasado por medio de ¿qué? De un cerebro que tenga la capacidad de asimilar esa información, catalizar esa información, ordenarla y luego transmitirla o aplicarla en el campo de su profesión. Exactamente. Entonces igual el factor de transferencia que hace, lleva esa información, es como un libro que tiene toda la información, pero si tú tienes un libro de medicina y vas y te paras ahí al frente del libro de medicina, ¿será que vas a tener un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento? Claro que no. Pues igual, el factor de transferencia es eso, información. Ahora, ¿un libro te hace daño? Te para, te cachetea, te hace... Nada de eso, ¿verdad? No lo hace, pero tiene la información. Si tú coges esa información, la procesas y luego le aplicas, es efectiva, es buena. Igual es el factor de transferencia. Por eso no es un medicamento. Por eso nuestro factor de transferencia no cura nada. El que cura es el sistema inmunológico, porque es una molécula que transmite información y que es recibida, asimilada y procesada por una célula inteligente, que tenga inteligencia, que tenga la capacidad de recibir esa información, de procesarla, ordenarla y aplicarla posteriormente. Veamos acá un macrófago consumiendo bacterias. Qué interesante, ¿no? Esto lo hace minuto a minuto muchas células de nuestro cuerpo. Cada vez están trabajando, combatiendo bacterias, virus, hongos, parásitos, células cancerosas y otros. Cuando se aumentan luego más bacterias y más virus, cuando nuestro sistema inmunológico ha perdido la capacidad de reconocer y de actuar de una forma específica ante ese virus, hongo, bacteria o célula cancerosa. Igual, cuando estas células no son capaces de reconocer células cancerosas, pues ¿qué sucede? Se va a activar más la producción de células cancerosas hasta llegar a un tumor canceroso, ¿verdad? Que se puede adquirir por todo el medio en que estamos viviendo, el consumo de alimentos contaminados o llenos de tanto químico, los celulares, los computadores, etcétera, etcétera. Pero como no podemos dejar la tecnología, porque también nos ayuda y hemos avanzado gracias a la tecnología, el problema no está solo en la tecnología, sino el problema está en qué estás haciendo para prevenir los efectos secundarios de la tecnología. Ahora bien, debilitamiento pues, del sistema inmunológico es prácticamente de lo que estábamos hablando, la alta contaminación del medio ambiente. O sea, si nuestras células son inteligentes, nacieron con inteligencia y luego van a recibir una información día tras día, de tal manera que van aprendiendo de acuerdo a la experiencia que se va teniendo, que esa es la respuesta posterior específica. A medida que entra un virus, que entra una bacteria, que el sistema inmunológico entra en esa batalla, en esa lucha, la puede combatir y la puede acabar, pues esa información es la que graba también para poderla transmitir luego por medio de lo que ya sabemos, del calostro y de la yema del huevo. Pero ¿qué sucede cuando nuestro sistema inmunológico está sometido a tanta contaminación? Se tiene que debilitar. ¿Y qué sucede? Que su memoria se va deteriorando, que esa memoria celular de nuestras células inmunológicas se va deteriorando y llega un momento en que le da ¿qué? Le da Alzheimer o se pone medio mal, medio loco, ¿verdad? O se duerme también. Pero de por sí, como es un ejército, ellos siempre tratan de ¿qué? De combatir, porque su formación y su misión es
están preparados ¿para qué? Para combatir, siempre. Entonces es donde luego vamos a ver qué sucede cuando se altera, cuando uno puede quedar dormido, como dice acá el señor, de verdad, su nombre, Chucho, como dice Chucho, muy querido. Ya me dicen que no, que Chucho no, que Chuchito. Ok, bueno, entonces queda dormido y ¿qué sucede? Pues que se bajan las defensas. Muchísimo. ¿Han escuchado ustedes o han ido al médico a llevar a sus hijos, sus nietos, y llega el doctor y les dice, mira, el problema es que las defensas están bajitas? Pero alguien que sabe dice, pero es que el número de defensas y el examen no me demuestra eso. Pero ¿a qué se refiere también? No solo el número, puede estar bien el número, pero si no funciona, a ver, eso es igual que nos pasa en nuestro negocio. Hay mucha gente y uno funciona y otros no. Y son personas, entraron con la misma información, etcétera, etcétera, tienen el mismo apoyo de la compañía, tienen el mismo apoyo del equipo, de su patrocinador, pero unos lo ven y otros no lo ven, ¿verdad? Pues igual, así está el sistema inmunológico, cantidad, no digo nada, muchas células inmunológicas, pero no hacen nada. ¿Por qué no hacen nada? Porque no tienen la información correcta, perdieron memoria, perdieron información, no tienen la capacidad de responder adecuadamente. ¿Y qué sucede? No actúa. Y como no actúa, así en el examen de laboratorio te aparezca bien el número de células, igual no están funcionando, igual decimos están bajas, no están trabajando, ¿ok? Toda esta contaminación, los celulares, las aguas contaminadas, los químicos que consumimos en los alimentos día tras día, que por más que queramos comer verduras, frutas y todo eso, también están contaminadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues necesitamos algo para nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para fortalecernos cada día más. Ahora bien, inmunopatologías, ¿de qué estamos hablando ahí? Enfermedad autoinmune. Inmunopatologías quiere decir enfermedades que tengan que ver con la inmunidad, con el sistema inmunológico. Pero cuando uno se va de verdad a estudiar de fondo el asunto, se da cuenta que si una persona tiene las defensas bajas, ¿qué tiene? Pues infecciones recurrentes, los virus no los sueltan, se enamoran de ellos, están a veces 6 meses, los dejan descansar 15 días y viene la otra. Aquellos que tienen 2 gripas al año y cada una le dura 6 meses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está totalmente bajo. Pero también tenemos cuando el sistema inmunológico pierde memoria y además tiene hiperactividad. Dice, no entiendo, no sé, pero yo ataco a todo el mundo. Y en ese caso, ¿a quién empieza a atacar? A nuestras propias células. Y vienen las enfermedades autoinmunes, entre ellas la artritis, la diabetes, el lupus, la psoriasis, los síndromes de Sjögren, las esclerosis múltiples, etcétera, etcétera. Muchísimas enfermedades que tienen que ver ¿con qué? Con la inmunidad. ¿Por qué para nosotros en medicina es tan importante saber cómo se encuentra el sistema inmunológico? ¿Por qué es tan importante también para el oncólogo tener ese conocimiento y más cuando se ordena radioterapia o quimioterapia? ¿En qué momento se tiene que parar? Porque no se le puede hacer las terapias que requiere, porque su sistema inmunológico está muy bajo y si le aplican otras ya no aguanta. Entonces que hay que dejarlo descansar para que vuelvan a subir las defensas. Y ahí nuestro producto juega un papel muy importante, pero muy importante. Ahora bien, la hipersensibilidad, que son las alergias. Entonces también está el sistema un poco hiperactivo. Aparentemente su memoria está bien, pero se excede, está muy estresado y sufre delirios de persecución. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando el aire, el polvo, el frío, el polen de las flores, etcétera,
el sistema inmunológico de las mucosas lo ven como un enemigo potencial y es algo que no nos haría tanto daño. Pero entonces viene el ataque hacia la mucosa. ¿Por qué? Porque hay mucho estrés, mucha hiperactividad, irritabilidad del sistema y ahí tenemos todas las alergias, rinitis alérgicas, algunas eruptivas, el asma, por ejemplo, que tiene que ver con un factor alérgico que cierra, engruesa conductos o cierra conductos respiratorios y se afecta, por supuesto, la capacidad de oxigenación. El cáncer, en el caso de las defensas bajas, ¿qué tenemos? Cáncer y todas las infecciones habidas y por haber. Veamos aquí, la artritis, pues es una de las enfermedades que ataca hoy en día, no solo a las personas adultas, sino que ahora son los niños. Encontramos niños de 12 añitos totalmente deformadas sus articulaciones. Y uno dice, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Ya nacen con ese sistema inmunológico sin memoria y con una fuerte capacidad de ataque a sus propias células. Y vemos, por ejemplo, acá una fotografía de una paciente muy avanzada, con una avanzada artritis. Y uno dice, ¿por qué se tiene que llegar hasta allá? Porque el sistema inmunológico, mira la potencia que tiene, así como tiene una potencia muy fuerte para defendernos, si está mal, también es muy potente para atacar nuestras propias células. Vemos aquí una articulación que se está regando ya el líquido de la synovia que por ataque generalmente de anticuerpos que están equivocados y que están atacando nuestra propia articulación, y de ahí que viene la inflamación y luego el deterioro y luego se presenta una artrosis secundaria a esa artritis. Ahora bien, la gripa, ¿quién no ha sufrido de una gripa aquí? Levante la mano el que nunca le haya dado gripa. Que nunca le haya dado gripa. Qué bien. Todos en un determinado momento de nuestra vida tenemos una gripa. ¿Por qué? Porque es un virus que muta, es un virus inteligente, es un virus que cambia cada vez y engaña por ende al sistema inmunológico. Por eso no se ha podido elaborar una vacuna efectiva contra la gripe, porque los virus cambian de forma cada vez que entran en nuestro cuerpo. Es el mismo, pero con otra forma, y entonces el sistema no lo reconoce. Cuando crea el sistema la herramienta para él, ya el virus vuelve y entra de una manera diferente, tiene que volver a crear una nueva herramienta. Sin embargo, cuando tenemos un sistema inmunológico fuerte, ¿qué sucede? Puede que nos dé la gripa, pero ya es una gripita pasajera, un día, 2 días y muy suave, que ya las personas que tenían que ir, me quedé enterrada. Acá me van a dejar con zapatitos. Bueno, entonces, cuando tenemos esas gripas o esas gripas muy fuertes en los pacientes que les damos el factor de transferencia, luego que vemos que esos pacientes que tenían que ir a una clínica para darles antibióticos o dejarlos allá, hacerles terapias, nebulizaciones, etcétera, etcétera, todo lo que se tenga que hacer para que el paciente vaya recuperando, pues ya no tiene que hacerlo. ¿No será benéfico estar tomando el factor de transferencia y que ya no tenga que ir a una clínica? Pacientes muy graves con asmas, crisis asmáticas, y que obviamente pues tiene sus medicamentos que le ha dado el doctor, pero aún así tiene problemas. Entonces, que esa persona ya no vuelva a tener esos problemas tan severos que tenga que ser hospitalizada porque sus defensas no actúan. Mira la maravilla que podemos hacer con el factor de transferencia. Ahora bien, eso sí ya lo saben ustedes, ¿no? ¿Qué son factores de transferencia? Dice que la evidencia acumulada sugiere que la memoria inmunitaria, que es lo que hablamos, se codifica en un pequeño polipéptido, o sea, en unas pequeñas partículas, se almacena toda esa información y luego va a qué. Dice, un pequeño polipéptido, una pequeña porción de una estructura única que contiene importante información estructural de los
antígenos, o sea que del enemigo se graba ahí para poder dar esa información correcta a las células inmunológicas y puedan reconocer rápidamente aquellas situaciones. Ahora bien, este polipéptido llamado factor de transferencia es la base de la memoria inmunitaria, y eso no lo digo yo, eso lo dicen los grandes de la ciencia, ¿verdad? Dice la cual se transfiere por medio del calostro y la yema del huevo para dar la información al sistema inmunológico ¿de qué? De otro organismo, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la función de los factores de transferencia? Como número uno, lo que hablábamos, dar inteligencia, devolver memoria al sistema, para que éste sea capaz de hacer lo que tiene que hacer, para que cumpla con su función. Y luego, el número 2, que es una función que tiene una función inmunomoduladora. Y esa función inmunomoduladora quiere decir que tiene una partícula del factor de transferencia de esa molécula que actúa como inmunosupresora, como lo que está muy alterado, que lo baje un poquito, que le diga cálmese, no ataque tanto, que son sus hermanos, son sus amigos, está destruyendo su cuerpo, entienda que es la información. Y la otra parte que es una inmunoactivadora. Inmunoactivación quiere decir un sistema que está muy apagado, que no está haciendo nada, lo pone a funcionar. Por eso es que nuestro producto tiene tanta acogida a nivel mundial, porque no fácilmente se andan por ahí consiguiendo inmunomoduladores. Se consiguen inmunosupresores y la mayor parte los conocemos o en un determinado momento los han tenido que consumir, ¿verdad? Pero inmunoactivadores de pronto, incluso con algunas hierbas, con algunos productos, otras medicinas biológicas que inmunoactivan, pero que inmunomodulen, como lo hace el factor de transferencia, no lo hay. Solo tenemos ese. Mira la gran ventaja que nos da nuestra molécula. Es decir, que se lo podemos dar a todo el mundo. Que si está bajita las defensas, factor de transferencia. Que si están muy altas, factor de transferencia. Eso lo tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, mira, pero si es uno que potencia o que eleva las defensas, que es un error que se comete, decir que las eleva. ¿Qué va a pasar? Que un paciente con artritis, con lupus, con una enfermedad autoinmune, justamente lo que tiene son unos anticuerpos, o sea, unas células del sistema inmunológico que están produciendo excesivas herramientas para que lo ataquen. Entonces, ¿qué va a decir? Uy, yo no me tomo eso. Pero es inmunomodulación, es inteligencia e inmunomodulación. Ahora bien, veamos aquí una fotografía, digamos, de lo que es una molécula de factor de transferencia. Molécula de factor de transferencia. Vemos que está dividida en 3 partes y que tiene aquí una especie de ancla. Y esa especie de ancla es clave. Eso significa que el factor de transferencia tiene otro complemento en la célula que lo atrae, o sea, un receptor de la molécula. Y en este caso vemos este receptor, vemos que la forma está hecha adecuada para poder agarrar este tipo de ancla y poder profundizar en la célula nuestro factor. Ahora bien, esas 3 partecitas en que se divide son justamente la inmunosupresora, la memoria y la inmunoactivadora, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos el producto, llega ahí a la célula dispara sus receptores, reconoce el ancla que es propia, que es parte de su memoria y es llevado a la profundidad. Aquí lo está listándose, acá ya lo ha agarrado y aquí lo lleva ¿hacia dónde? Hacia la célula. Allá hace su trabajo y de ahí empiezan a salir toda una serie de mensajeros llamados citoquinas que tienen una función de llevar el mensaje adecuado
a las células de sistemas y ponerlas a funcionar de una manera adecuada. Es un poco complejo si nos ponemos a hablar de la bioquímica, así es que no nos compliquemos la vida. Ahora bien, los factores de transferencia de 4Life, que brindan un respaldo enorme que sobrepasa cualquier vitamina, mineral o hierba o fármaco conocido en el mundo de la medicina. ¿Por qué? Vemos esta gráfica, yo sé que muchos pues la han visto ya en internet, pero a veces no le damos la importancia que tiene esa gráfica. Y es que en la primera medida que salió el transfer factor del calostro, la sola molécula, en las primeras 4 horas, tuvo un aumento en la potencia del sistema inmunológico en un 103%. A las 48 horas, el mismo factor de transferencia extraído del calostro en un 204% de potencia. Sabemos que hay miles de estudios clínicos publicados sobre lo que es el factor de transferencia y lo que se ha hecho en diferentes clínicas y hospitales, tanto en Estados Unidos como en Rusia. Ahora bien, un 204%, eso es algo extraordinario. Cuando teníamos un producto que era el IP6 en los Estados Unidos, que mucho lo importaban a Colombia, pero que llegó a costar $2.000 y $2.500 una caja de 5 ampollitas. Y potenciaba el factor de transferencia o potencia el sistema inmunológico en un 49%. Entonces imagínense en cuánto podría valer nuestro producto solo con un 204%. Y a veces se nos hace caro, 180.000, o el Club Premier, no. ¿Qué es este? 283%, pero ahí estamos hablando de ¿qué? De la fórmula avanzada, el Tri-Factor Fórmula, que contiene las dos moléculas, la molécula extraída del calostro y la molécula extraída de la yema del huevo, que 4Life pagó la mayor parte de toda la investigación para extraer el factor de transferencia de la yema del huevo. Al unirse las dos, entonces ya vino esa potencia, 283% de potencia, fuerza, inteligencia del sistema inmunológico. Y por último tenemos aquí nuestro producto estrella, el Transfer Factor Plus o Tri-Factor Plus, que contiene el fórmula avanzada. Yo tuve que recortar diapositivas aquí para no demorarme más, no cansarlos. Y ese 437% viene ¿de qué? De la fórmula avanzada y una fórmula Cordivans, con hongos shiitake maitake, con inositoles a fosfato, que es sacado ¿de qué? De la cebada, todo completamente natural. El hongo shiitake maitake sabemos que son hongos chinos, ya con mucha, con mucha investigación, con muchos estudios que se han hecho también en clínicas y hospitales anteriormente, sobre todo en Francia se hicieron estudios sobre esto, y posteriormente, y bueno, ¿qué más tenemos? Hojas de olivo, ahí que para qué nos ayudan, para evitar la proliferación de las infecciones. También lo tenemos ahí. ¿Y qué otra cosa tenemos? La semana de la sábila, entre otros, que sabemos como su principio activo, sabemos que ayuda muchísimo tanto a la piel como potencia el sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Vamos a mirar aquí, Transfer Factor Plus. Esta es la diapositiva que yo me salté donde tengo todos esos componentes, pero igual es lo que les estoy comentando. ¿Y para qué nos vamos a extender ahí? Porque el objetivo de esto no es volvernos médicos, ni vamos a recetar, ni vamos a hacer nada de eso. Es simplemente para que ustedes tengan una mayor seguridad del producto que se tiene. Y ya si quieren investigar más, pues hay mucha información, ¿verdad? Tanto en internet, hay libros, revistas, etcétera, etcétera. Si ustedes saben, en España se editó un libro que se llama Cáncer, ¿qué es?, qué lo causa y cómo tratarlo. Y el capítulo 22 de este libro está dedicado totalmente
a nuestro Transfer Factor Plus. ¿Sí lo sabían ustedes? ¿Quién sabía eso? ¿Se dan cuenta cómo estamos? Además de que es un libro muy bonito, muy lujoso. Yo estaba ya, cáncer, ¿qué es? ¿Qué lo causa? ¿Y cómo tratarlo? Todo el capítulo 22, cuando ese libro salió, yo estaba en España y fui precisamente a Madrid y estaba muy conectada con lo que es Antonio Muro, que es un periodista de investigación en todo lo que tiene que ver con la medicina. Otra vez mi tacón entonces, que tiene que ver con la medicina, y está Discovery Salud. ¿Han escuchado sobre Discovery Salud? Es así, ¿verdad? Bueno, pues de esos mismos editores fueron los que sacaron el libro, y ustedes lo buscan en internet y ahí está todo el capítulo 22. Pero algo que a mí me llamó la atención muchísimo es que ellos mismos dijeron, caramba, si hubiéramos conocido este Transfer Factor, habíamos hecho un libro solo de Transfer Factor, porque resulta que los capítulos anteriores tienen que ver con los componentes que tiene Transfer Factor: el hongo Shiitake, la semana de la sábila, el inositol-esa fosfate, etcétera, etcétera. Entonces iba capítulo por capítulo, ellos dijeron, pero ya está, ya lo teníamos, ¿verdad? Entonces es una información muy valiosa. Ahora bien, veamos un pequeño video sobre lo que es el factor de transferencia. Ahí tenemos a nuestros grandes fundadores de Bianca Rizzo. El producto importante de 4Life, Transfer Factor, es el resultado de la ciencia moderna y de siglos de observaciones. Se advirtió que las mujeres que ordeñaban las vacas no contraían viruela como el resto de la población. Resultó ser que el estar expuestas a las vacas, que a menudo eran portadoras de una forma más leve del virus, les prestaba inmunidad contra ese virus fatal. La ciencia más tarde descubrió que la protección de las enfermedades puede transferirse de una especie a otra. Esta es la base para el Transfer Factor, el cual respalda, sostiene y fortalece el sistema inmune. If you look at the traditional approach to medicine in terms